Dame tu vida, Señor. Yo quiero vivir solo para ti, Señor. Nosotros traíamos un sentir de resaltar el poder de la sangre de Cristo. Yo consideraba que era como por así decirlo, se estaba librando como una batalla. Como una batalla. Una batalla espiritual. Pero vi luchando a Teilá. Los vi luchando. Y por eso oré por ustedes mucho. Siento en mi corazón. Muchas gracias, hermano. Decir que yo sé y puedo ver sin saber mucho. Veo que eso es un hombre de Dios. Sino que nosotros manteníamos en un avivamiento, y yo soy, como se dice, vieja guardia, y entonces manteníamos en ese avivamiento con todo, con eventos en la ciudad. Para toda la gente que se está conectando, este podcast llamado En Casa es precisamente en mi casa, en la casa de mi esposa, de mi hijo, y donde nos reunimos acá a hacer 3:20 la reunión. Y hoy tenemos la invitación espectacular de un artista de talla nacional e internacional, nada más y nada menos que Fito, de Tejila. De Teilá. Vení, Teilá. Ese nombre, ¿qué? Contame, ¿qué significa bueno, eso? Tequila. Porque te digo honestamente, al principio como no sabíamos, supongo que nos pasó lo que le pasa a la mayoría. Sí, tequila. Sí. Tequila, Sí, tequila, tejilla. Y bueno, no saben al principio pronunciar. Tejila es una palabra en hebreo, traduce alabanza pública a Jesucristo. Es esa manifestación pública que está respaldada en el Salmo 22:22, cuando dice: en medio de mis hermanos, en medio de la congregación te exaltaré. O sea, dar ese grito, ese tejila, ese grito público, donde te proclamaré a ti como Dios sobre ese lugar. Yo conocí de Teilá, ¿cierto? Sí, Tejila. ¿Cómo es Tejila? ¿Cómo se dice correctamente? Tejila. Sí, Bueno. Tejila. Listo, ya sabe, para que anotemos bien el nombre. Tejila. Yo conocí la agrupación porque nosotros en el año 2018, viviendo en la Loma de los Bernal, vivíamos en una torre, en un edificio, y el edificio del lado, está a 3 metros, estaba pegado a los 3 metros, se movió 60 centímetros hacia la izquierda, hacia la ventana de mi pieza. El susto más impresionante, todo el mundo, hay que evacuar, nos hicieron evacuar y salimos durante 4 meses. Nos hicieron salir y no podíamos entrar por las cosas. Yo salí de mi casa en chanclas, en pantaloneta y en camiseta, y así pasé esa primera noche allá afuera de la casa sin saber qué hacer, porque lo que decían ellos era que el edificio en cualquier momento se caía, entonces no podíamos estar ahí. Entonces hicimos un concierto, hablamos con una gente muy bonita, unas personas que recordamos con mucho cariño, y ellos empezaron a decir, bueno, ¿y qué tal esta banda? ¿Y qué tal esta banda? ¿Y qué tal esta banda? Y cuando nos pensó estaban a hacer un festival, y yo dije, venga, pero es que eso era un conciertico para... Pero bueno, eso se creció, y un amigo mío puso la iglesia. Él dijo, listo, yo meto la iglesia. Otra persona dijo, listo, yo pongo el sonido. Y otra persona dijo, bueno, yo empiezo a llamar las bandas. Y empezaron a llamarlas. Y entre las bandas dije, uno de los amigos, que no recuerdo el nombre ahora. Sí, Steven, el gordo. Muy querido, sí, el gordo, sí. Me dijo, ve, tengo una banda que de pronto sería bueno que participara. Yo, ¿cómo se llama? Pero Teilá, yo hágale, pues sí, ellos van a orar a Dios y todo eso. Y fue la primera vez que los escuché. Y se me quedó ahí grabado el nombre y me acuerdo de vos. ¿Son los mismos? No, en esa época había una bajista mujer, había otros guitarristas. Bueno, hay 2 o 3 de esa época. ¿Quiénes son? Los otros son nuevos. Serían. ¿Vos sos el cantante? Sí. ¿Tocas algún instrumento solamente? Sí, toco la guitarra electroacústica. ¿En vivo? Sí, a veces en algunos conciertos lo hago, pues cierto. Sí. Y el baterista también es de esa época. Sí, de esa época, baterista y bajista. Y el guitarrista también es de la época. Pero dijiste que era una bajista antes. Anteriormente era una bajista. Sí, es más, en esos yo creo que se llamaba Unidos Bajo un Mismo Corazón, algo así. Ya. Y a mí cuando me dijeron, hey, vamos a hacer un concierto de varias bandas, apoyar a nuestro amigo Fer de Electrolíquido, y yo, o sea, como siempre vos has sido un referente en la ciudad musical, entonces muchas personas nos hemos identificado con esta causa,
Y entonces yo dije, hey, yo quiero participar, si me dan el espacio, Sí. yo quiero participar y apoyar al amigo, porque en ese momento él está en una situación difícil, pero entre todos vamos a blindarlo y a brindarle ese apoyo, esa cobertura, tanto espiritual como músicos de la ciudad, identificándonos con esta causa. Entonces para mí fue un honor maravilloso poder estar ahí en ese lugar y haciéndolo con esta causa que era en ese momento Sí, el tema de la vivienda, porque no teníamos vivienda, sí. Entonces, como te digo, como siempre ha sido un referente para nosotros en la ciudad importante. O sea, porque Gracias. las cosas hay que llamarlas como son. Y en la parte musical, lo que es Fer, Electrolíquido y han sido personas que han ido abriendo caminos por donde nosotros después hemos ido pasando, ¿cierto? Y vienen pedaleando hace mucho rato y igualmente todos venimos con un proceso, pero ustedes han dado la cara, por así decirlo, y han sacado la cara por la parte musical en la ciudad. Entonces para mí era un placer maravilloso estar en ese evento. Hermano, muchas gracias por lo que dijiste, en serio que me llegan esas palabras, porque uno a veces no sabe lo que hace. Porque nosotros empezamos hace mucho tiempo pedaleando contra la corriente y siendo tirados, a nosotros nos tiraron más piedras que las que ustedes no imaginan. Y bueno, nos agrada mucho saber que las recibimos para que no les tuvieran que pegar a ustedes en la cara. Pero bueno, la bendición más grande. Bueno, entonces me contabas que de ahí hay 3 músicos. Ahora, ¿cuántos son? En esos momentos estamos 8. 8. 8 músicos. ¿En este gospel tocaron eso? Sí. Entonces serían guitarra, batería. Sí, tenemos batería. ¿Cuántas guitarras son? 3. Pero si no, que dos eléctricas y una electroacústica. Ah, ok, listo. Y vos aportaste. Teclado, igualmente nosotros tocamos 7 porque el pianista no pudo estar en el gospel, porque tenía un compromiso en otro municipio. Ya. Y vocalistas estamos, Alex que hace los coros y estoy yo como director y voz principal. Entonces, y ya como la banda consolidada, ¿cuánto tiempo lleva? Este formato, después del 2018 estuvimos allá y ahí para acá vinimos dándole. Desde ahí son esos Sí. que están ahora. Sí, eso sí, igualmente se fueron cambiando algunos, fuimos llamando a otros y convocando a otras personas para el proyecto y fueron llegando y Dios poco a poco ha venido trayendo a otras personas. ¿Cómo fue tu experiencia desde que que supiste, va a haber Gospel Park? Bueno, ¿qué? Dijiste, presentémonos, hablaste con la banda, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue eso? Sí, siempre, igualmente nosotros siempre estamos buscando una oportunidad para manifestar y para cantar lo que hacemos y cantar nuestra música. Y entonces todas esas son oportunidades y más oportunidades de ciudad que se van dando. Claro. Igualmente yo siempre le he dicho a los muchachos, nosotros no ensayamos para un evento. Nosotros ensayamos porque eso es un proyecto de vida y que queremos sacarlo adelante y constantemente nosotros así no tengamos dónde tocar, venimos ensayando sagradamente desde el 2018, ensayando, pero mi proyecto musical viene desde mucho más atrás, por ahí desde los años 2000, Sí. que en algún momento en Octava Plus, cuando existía Octava Plus, Con Álvaro. En Álvaro. Ay, Ay, Dios mío. Sí, y No, nosotros Neurama grabamos allá. revivió ahí. Sí. Nosotros grabamos allá un demito. Ay, Y manito. de esa época también nosotros venimos ahí pedaleando, yo por el sueño, con el anhelo de hacer música para Dios y de hacerlo a nuestro estilo. Y desde ahí vengo En esa época componiendo. estabas vos solo. O sea, no Eh, estaba ninguno de ellos. No estaba ninguno de ellos. Y el nombre lo conservabas vos. Sí, De alguna manera, pues entendiendo que de todas maneras todos son parte, pero el proyecto es tuyo. sí, Ah, ok. sí. Tejil ha Y sido un todos sueño entienden. del corazón de Dios, un sueño que Dios me dio y que ellos se han venido uniendo. Ok. ¿Cierto? Porque yo digo que las personas, a los hombres atrevidos y soñadores, se le anexan y se le agregan muchas personas que quieren también, dicen, no, yo me identifico con tu causa. Claro, claro. Así le pasó a David, cuando en algún momento David estaba y vieron que él era una persona, un rey, y era un líder importante en el pueblo, y muchas personas empezaron a seguirlo. Claro. Y entonces cuando David va a la cueva de Odulán, que llegan, entonces él dice, bueno, los que estén endeudados, los mancos, vengan todos los que estén llevados del carajo, venga que aquí van a tener una oportunidad, ¿cierto? Sí, claro. ¿Y qué sucedería en esa cueva? Que de ahí salieron los valientes de David, Los valientes, ¿cierto? Entonces las claro. personas, yo digo que hoy en día las personas siguen a líderes que tienen sueños y tienen propósitos y tienen proyectos en la vida. Y entonces yo considero que los muchachos se han venido uniendo sus corazones, juntándolo a este proyecto, también creyendo en lo que Dios me ha dado
y también ellos se han identificado Entonces, con la vos causa. los juntaste y les dijiste, hay gospel, vamos a presentarnos. Sí, Entonces sigue audición. sí. ¿Te fuiste para dónde? Bueno, en la audición alquilamos un ensayadero, Ensayadero, micrófonos, micrófonos, cámaras. todo, sí. Igualmente también tenemos nuestro propio ensayadero, pues, ¿cierto? Ah, sí. Sí. Ah, no, es que estos tienen Sí, mucha sí. plata. Estamos es con ricos, estamos es con gente de modo. Ay, Dios mío. Y son con personas que, hermano, que poco a poco nos hemos dado, o sea, le hemos dado prioridad. Porque es que yo digo, mijo, que lo que uno prioriza en la vida, ¿Dónde tenés el ensayadero? en Aranjuez, Vos en, vivís en por mi allá. casa. Sí. Ah, en tu casa, ok. Sí. Listo. Entonces, O sea, en la que era mi casa. Yo dejé un piso, exclusivamente, es un apartaestudio por ahí de 35, 40 metros cuadrados, y ahí dejamos el ensayadero. ok. Entiendo. Y entonces yo vivía ahí hasta en estos días que ya me fui, ¿cierto? Pero tenemos el ensayadero ahí, sino que como yo te decía ahorita, esto es un proyecto de vida. Claro, Esto claro. es un proyecto de vida y esto se tiene que construir con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucha dedicación y también de una u otra forma invertirles recursos, ¿cierto? Igualmente no hemos sido la gente de plata, pues porque yo he sido de Popular, yo nací en el Popular 1, igualmente mi hijo me tocó vender rosas, empujar mercados en la minorista, ¿Verdad? pero poco a poco Dios ha ido transformando esa necesidad, ¿cierto? Esa escasez que teníamos y poco a poco trabajando con constancia, perseverancia, hemos podido ir cumpliendo sueños e ir adquiriendo cositas que nos hemos propuesto, ¿cierto? Claro. Entonces sí, por ejemplo, la batería es del baterista, pero entonces al ensayadero la llevó. La planta del bajo y el cabezote y todo es del bajista, la llevó y la dejó allá. Qué bien, qué bien. Yo conseguí unos baffles, ¿cierto? El sonido, la consola, y entonces así, ahí se ve como la unidad en la banda, y todos aportan desde lo que tienen, su instrumento personal, y los llevamos para allá y volvemos a ese lugar. Y ya saben que una vez a la semana ahí sale Sí. ensayadito. Todos los lunes a las 7 de la noche ya estamos. Juicioso siempre. Sí, ¿no? sí. Eso trae bendición. Entonces, bueno, te presentas en la audición, presentas tu material, todo eso. Están esperando que les digan si pasan o no. ¿Cómo se dieron cuenta? Por el correo que llega y las publicaciones que van haciendo, Eso pues. fue el domingo que Sí. se dan cuenta. Y llega el correo, no, le digo que es como, es una alegría inmensa. Sí, sí. Cuando le dice, hey, que pasamos algo, espera, uno, qué bendición tan grande, porque uno sueña en estos espacios de ciudad, poder compartir lo que Dios nos ha dado y llevar un mensaje de amor, de esperanza, y gritarle a Medellín que todavía hay oportunidad, que hay salvación, que hay esperanza, que hay amor. Entonces, ensayar. Sigue ahí. Sí, sigue seguimos. ensayando. Llega el momento en que les toca la prueba de ustedes, ¿qué? Bueno, ¿Sintieron cómodos, incómodos? ¿Cómo fue ese momento? no, muy cómodos. Igualmente estaba atrasadito todo, pero Sí. empezamos a, sí, pero estábamos nosotros felices de poder hacer prueba de sonido. Sí, porque hubo versiones anteriores donde era la guerra. Le montaba un itintin. A mí me tocó en el 2006, no, inclusive perdón, 2007 y en el 2013 que participamos, que nos invitaron y fue como, móntese y a la que Y ya eche la bendición. y eche la bendición. Bueno, Sí, entonces listo, hiciste tu prueba de sonido, te sentiste cómodo. Sí, nos sentimos cómodos. Igualmente, ¿sabes? También porque nosotros participamos en otra versión anterior, en el 2023, Sí. fue en el Carlos Vieco. Maravilloso, el espacio y todo. Pero nosotros soñábamos, yo, desde muy niño, cuando veía en el bosque El la gospel, Electro, a Hora Sexta, a Escape, a otras bandas muy significativas de la ciudad, yo decía, ya, qué bendición, algún día yo quiero estar ahí, en ese lugar. Claro. ¿Cierto? Entonces era un sueño cumplido, un sueño que se estaba cumpliendo en este 2025, poder tocar en el gospel, qué bendición, ya lo habíamos hecho, maravilloso, pero en el Parque de los Deseos. Sí. O sea, tenía un porque significado especial. ese lugar ha sido muy emblemático para la ciudad, Para ¿cierto? ellos, Porque hay mucha oportunidad y es un parque abierto donde puede llegar mucha gente a recibir del mensaje de Dios, ¿cierto? Listo, llega la hora en que te toca montar. Pues dicen, a ver, rápido, tan, para arriba. ¿Qué sentías? Contame. No, ya ahí sí lo embarga uno de tal forma que yo cuando vamos a empezar a tocar y me coge como esa ansiedad que no me da hambre. Y después de Y eso se no me da acaba hambre todo las horas antes al show. Sí. Pero después que ya tocamos, ya se abre otra vez el apetito. Eres maravilloso. Pero sí. bueno, listo. ¿Estabas nervioso? Sí, claro, no, igualmente uno se siente muy expectante y uno, bueno, Señor bendito,
que puedas o sea, glorificarte en medio de este lugar, que podamos llegar el mensaje con claridad, que podamos alcanzar a las personas, que podamos impactar, ¿cierto? Porque nosotros nos lo hemos propuesto y siempre esta oportunidad o cualquier otra que tengamos es de exaltar a nuestro Padre Celestial, que merece toda la gloria. Vamos a ahondar en ese punto. ¿Sí? Tómese su tiempo para responder lo que tenga que responder según lo que el Espíritu de Dios le muestra. ¿Usted qué sintió en ese momento? Y me refiero, ¿qué vio a nivel de iglesia? ¿Qué vio de la reacción de las personas, los que estaban alrededor? ¿Qué sentiste en tu espíritu? ¿Qué mensaje Dios te regaló mientras puedes estar allá tocando? No me refiero a, bueno, aquí estamos alabando, exaltando el nombre de Dios. Sí, sabemos que lo estamos haciendo. Pero estas experiencias nos dejan mensajes, ¿sí? Yo particularmente tuve un mensaje que sentí de parte de Dios muy fuerte en mi propia vida. Y lo compartí con los muchachos de Clásicos, yo hablé con ellos. Yo sentía, y te lo comento así rápido, yo sentía que el Especial Gospel sacó unas canciones viejas y las volvió a traer, viejas no, bueno, unas canciones Clásicos. las volvió a traer, los clásicos, es la palabra. Cristianos. Luego los clásicos cristianos también lo hacen, pero inclusive yo en mi época, cuando empecé este proyecto de 320, lo que hice también en mi corazón fue como coger clásicos también, reformarlos y volverlos a tirar. Yo le preguntaba al Señor, veo que estamos muchos haciendo esto, ¿por qué? De alguna manera hay algo que anhelamos, los que vivimos esa época, los que nos tocó esa época de atrás, donde uno podía estar en un culto alabando al Señor y glorificando, y si se nos iban las horas, se nos iban, y seguimos en la presencia de Dios y no importaba nada. Hoy los cultos vienen más cortos, los están acortando, los tiempos de alabanza ya son 3 canciones, 4 máximo, y no me ministre mucho, porque si me ministras mucho te pierdes el tiempo de la canción. Como la mayoría de los grupos están ahorita tocando bajo un formato de secuencias, ¿sí? Sí. Entonces no hay espacio para repetir la canción o volver a sentir que hay que volver a cantar el coro porque algo... Entonces todo ha cambiado mucho, ¿sí? Y Dios me mostraba a mí cómo de alguna manera hay un anhelo de muchos en nuestro corazón de volver a esa época donde la pasión sea la misma. Tal vez la hemos relacionado que el cantar canciones viejas pueda servir. Obviamente no es que sirva o no sirva. Te hablo más de un sentimiento en el corazón. Pero a mí particularmente el Señor sí me llamaba a decir, hey, la senda antigua. Necesitamos volver a que estos tiempos de alabanza y adoración sean tiempos donde pasen cosas espiritualmente y no donde seamos espectadores de una banda buena, ¿sí? O una banda que tiene un show increíble o algo de eso. Cuando ustedes tocaron, yo no los había visto bien, salí a la partecita y me senté a verlos. ¿Y sabes qué fue lo que yo sentí hacer? Te lo voy a comentar. Sentí orar por vos y por el muchacho, yo no me sé el nombre del que tiene... Alex, el otro vocalista. No sé por qué. Pero lo que yo sentí era, Señor, protéjalos, bendígalos, que tengan fuerza, que sigan el camino, que no se aparten. Y era una necesidad de orar, como la palabra es protección. No sé por qué estaría orando eso, sentía en el corazón. Contame qué sentiste, espiritualmente, qué sentiste en este gospel. Nosotros traíamos un sentir de resaltar el poder de la sangre de Cristo en medio de lo que nosotros estábamos haciendo. Sí. Es más, en algún momento del concierto tiramos unas pañoletas rojas, tiramos unas confetis y una bombita. Bueno, no fue pues como la cosa más grande pues que se haya hecho, pero sí teníamos como ese anhelo de transmitir que realmente lo que Jesús hizo por nosotros y la sangre de Cristo trajo salvación y trajo libertad a nuestras vidas, y queríamos como de una u otra forma hacer una cobertura especial sobre este lugar y sobre Medellín, ¿cierto? Entiendo, sí. Con la sangre de Cristo, ¿cierto? Igualmente son como sentires que en algún momento nosotros como banda estuvimos hablando y dijimos, muchachos, vamos a resaltar mucho acerca de esta gran verdad y de este gran misterio y secreto, por así decirlo, pero algo que trae liberación, que es la sangre de Cristo, porque sabemos que por su sangre fuimos nosotros curados, fuimos sanos, salvados, o sea, mejor dicho, en la sangre de Cristo está nuestra
nuestra redención. Claro. Nuestro ADN. Y te preguntaba, no tanto por el tema de cómo reacciona la gente, porque pues no es... Sí es importante que a la gente le guste, ¿no? Pues obviamente también estamos haciendo arte y está bien, pero en el espíritu, ¿cómo te sentías en un lugar que ese parque, que ha sido un parque que inclusive ahora creo que se reconoce más por el mundo gay? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo estaba tu corazón? Yo consideraba que era como por así decirlo, se estaba librando como una batalla. Como una batalla. Una batalla espiritual en ese lugar donde nosotros estamos proclamando nuestra insignia, nuestra bandera, nuestro estandarte, ¿cierto? Que es Jesús, y haciendo de una u otra forma, contrarrestando otras cosas que han sucedido en ese parque en especial, ¿cierto? Sí, porque nosotros de alguna manera dejamos de ser artistas realmente para convertirnos en soldados. Sí. Estamos batallando porque es que esto realmente es una guerra. Hay muchas almas que se pierden y muchas veces detrás de un show nosotros nos damos cuenta que hay personas que tal vez fue su última oportunidad. Alguna vez tuve un espacio donde Dios me permitió tocar con alguien que yo admiro mucho, que es Héctor Hermosillo, los de Torre Flori. Por cosas ellos vinieron acá al Centro de Fe y Esperanza y solo Dios sabe por qué, pues al final empecé a tener una amistad con él y empezamos a tocar. Yo estuve en la iglesia de él en Los Ángeles, estuve tocando con ellos y tocamos acá. Fue algo muy bonito, muy de Dios, que Dios me permitió, a alguien que yo admiro mucho. Y entonces me permitió, pero estando en ese concierto, Héctor me dijo, cuenta un poco de tu vida, de lo que te ha pasado. Yo tengo pues una historia donde tuve un accidente y en ese accidente estuve en coma. Un 24 de diciembre muere mi mamá, ahí es el accidente mío. Yo quedé en coma un tiempo y cuando regresé del coma, regresé con la mitad del cuerpo muerta y la otra mitad enyesada. Y lo que le decían a los médicos fue, llévenselo para la casa para que se muera ya, ¿cierto? Y Dios permite que de alguna manera regrese, y cuando yo regreso empiezo a entender que el mundo espiritual es real, porque lo pude ver allá. Mientras estaba en el espacio de la muerte, vi lo que la palabra de Dios habla, que hay un campo verde donde hay gente esperando y todo. Y eso yo lo vi, inclusive yo vi a mi mamá al frente. Cuando yo regreso al mundo y empiezo a caminar en el cristianismo, me di cuenta que una de las grandes tristezas para mí es ver cristianos que no creen en esto. Entonces, cuando nosotros nos montamos a una tarima, y yo por eso te preguntaba esto, y me encantó la idea de la batalla, es porque yo también cuando me monté, yo me sentía con una espada y un escudo peleando, hermano, luchando, porque veía lo que estaba pasando y sabía lo que el día anterior ahí mismo había pasado. O sea, es un lugar entregado a cosas que no son bendición, pero vi luchando a Teilá, los vi luchando, y por eso oré por ustedes mucho. Siento en mi corazón. Muchas gracias, hermano. Decir que yo sé y puedo ver sin saber mucho, veo que eso es un hombre de Dios. Gracias. Y yo le agradezco mucho a Dios que haya levantado un hombre como vos. Qué bacano eso. Preguntas de la señorita. Empezamos. ¿Cuál fue el concierto que marcó tu vida cristiana? Todos tenemos un concierto que nos marcó la vida cristiana. ¿Cuál fue el tuyo? Bueno, sí, conciertos, uno que es vieja guardia, pues, ¿cierto? En la época de Marcos Witt, de Danilo Montero, de Marco Barrientos, ¿cierto? O sea, ¿te acuerdas del día? En sí, no me acuerdo, pero a mí me marcó, bueno, esas bandas. Estuvo Jaime Murrell, estuvo Marco Barrientos, Juan Carlos Alvarado. Es más, sino que es que nosotros anteriormente muchas veces no esperábamos, por así decirlo, que hubiese un concierto, porque por ejemplo, mira que hacían unas vigilias en el Iván de Bedú, claro. ¿sí o no? Y traían esos espectaculares, o sea, ahí donde nos reuníamos. En ese Iván de Bedú estuviste. En ese Iván de Bedú estuve también. Y mira que te acordás que subíamos al proyecto Países que Adorar, o sea, toda la noche. Entonces, venimos de una época que, por así decirlo, no necesitábamos de un concierto puntual para llenarnos de esa presencia de Dios, total, sino que nosotros manteníamos en un avivamiento. Y yo soy, como se dice, vieja guardia, y entonces manteníamos en ese avivamiento con eventos en la ciudad, que más que eventos eran
eran servicios de adoración de una forma, de una entrega total. ¿Recordás alguno? Que vos digas, sí, tal día lo recuerdo. Yo, por ejemplo, les contaba a los muchachos que siendo un niño me tocó un concierto que hubo en la Macarena, donde estuvo Marcos Witt, Marco Barrientos y Juan Carlos Alvarado. Estuvieron los tres. Entonces primero tocó Marco Barrientos, luego tocó Juan Carlos Alvarado, Una bendición, y luego terminó Marcos Witt. Y yo recuerdo, les contaba a ellos que en medio de estar ahí, yo le dije al Señor en oración, siendo un peladito, le dije, Señor, no sé por qué motivo, yo puedo orar en ese momento y nada interrumpe mi oración. Yo quisiera eso siempre, pero ¿por qué lo puedo vivir acá? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y sentía la presencia de Dios en el lugar. Y fue la primera vez que yo sentí eso, yo nunca lo había sentido, era una cosa increíble. Lo tengo acá en mi corazón guardado y si algún día me da la oportunidad de hablar con alguno de ellos, le diré gracias, ¿sí? Porque también hay que agradecer a los que habían. Claro, claro. ¿Recordás algún momento así en tu vida? Sí, sabes que en un evento, yo creo que fue en el estadio, y estuvo también Freddy Rodríguez. Ah, sí. Es más, la palabra tejila, por primera vez yo se la escuché a él. ¿Fue a él? Sí, él dijo el tejila, y entonces yo, esa palabra. Y es más, inicialmente la palabra tejila es muy extensa, y me gusta mucho un significado de tejila que dice alabar tejila, alabar a Dios hasta enloquecerse, hasta que los incrédulos alaben al Señor en la congregación de los santos. Claro. O sea, es una palabra hasta evangelística, y como dice, alabar a Dios hasta enloquecerse, hasta que los incrédulos alaben al Señor en la congregación de los santos. Wow. O sea, sí, tremenda. Entonces yo le escuché eso a Freddy Rodríguez y yo dije, tejila. Así sí, en algún momento yo soñaba con una agrupación, con una banda, y yo dije, así quiero llamarla. Al principio es muy duro porque nadie la sabe pronunciar ni nada, ¿cierto? Sí, pero el también significado. El sirve porque sigue siendo una palabra extraña que al final pues nos queda en la cabeza. Todo está muy bueno. Sí. Bueno, te cuento que estamos muy contentos de tenerte aquí. Para mí es un honor tenerte. Yo siento que de los que siguen este camino, pues eres tú y le agradezco a Dios por tu vida, por tu grupo. Sé que la Biblia habla de que las épocas que vienen no son fáciles, ¿sí? Y que al no ser fáciles tenemos que entender de que tenemos que estar muy protegidos, unidos unos con otros, claro. La mano de Dios, tratando de que más personas procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, vamos a lanzar nosotros nuestro 320, nuestro de 320. A finales, estamos todavía peleando con la fecha, a finales de octubre o principios de noviembre, ¿cierto? Vamos a hacer un concierto en la iglesia de nosotros. ¡Qué maravilla! Maravilloso. ¿Qué opinas? Maravilloso. Para mí sería un placer enorme, hermano, poder estar con ustedes allá. La idea es que estemos allá juntos, personas que Dios ha puesto en mi corazón, entre ustedes. Quiero que ustedes lleven esa bendición allá y que nos apoyen. Esto es un tiempo donde vamos a proclamar que, como decía la canción, Cristo no está muerto. No es un Dios de crucifijos, no es un Dios que pasó de moda, no es un Dios que lo tenemos estandarizado, no, es un Dios real, el que verdaderamente nos da un cántico nuevo. Entonces me gustó mucho la idea y yo le decía a mi esposa, me gustaría mucho que tocar una banda de rock es fuerte para nosotros, una banda de rock, tocar una banda de cumbias, maravilloso, ¿sí o no? Tocar una banda de funk como la de nosotros, y es como quien dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. O sea, ¿quién dijo que no se puede y por qué no se puede? Y con los tres alabaremos al Señor. Amén. Amén, amén. Y ¿sabes qué es maravilloso? Yo digo que lo que estamos haciendo en la ciudad, que nuestros ministerios tienen que ser más, y las bandas más cooperativos. O sea, cooperar unos con otros, que sean de bendición mismo, porque yo siempre, ¿sabes qué? Yo siempre he tenido en la mente que vos llegas a esas personas, que no llegaría yo.
y viceversa. Yo llego a personas que usted no llegaría y, o sea, y hay personas que escucharían otro tipo de música con clásicos y con otros más, y ellos llegarían a personas que nosotros no llegaríamos. Pero entonces, porque es que realmente, ¿qué es lo que necesitamos llevar? Un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, de salvación, y la gloria es para quién. La pregunta es, ¿a qué sabe Tequila? ¿A qué sabe? Y te voy a responder primero con mi grupo para que puedas decirme a qué sabe el tuyo. Digamos que si me preguntaran a qué sabe 320, sabe como un poquito ácido, con unos toquecitos de dulce, ¿cierto? Y creo que no es, creo que es de gusto que se queda. Es como un chicle que te lo comes y a las 2 horas te sigue sabiendo a lo mismo. No se acaba rápido, ¿cierto? Dura bastantico. Pero es así, tiene como un sabor acidito. ¿Por qué ácido? Ácido, porque digamos que yo, la música que utilizo, pues utilizo mucho jazz, que la verdad, si lo has escuchado, sí, les cuenta que utilizo pues mucho jazz porque es algo pues como lo que estudié. Las armonías, el tipo de acordización, la parte rítmica también tienen pues muchas disonancias rítmicas. Entonces digamos que es un poquito más ácido, ¿cierto? Digamos que, y creo que color sería como entre verde y morado, por ahí es como yo me lo imagino. Ese sería el confite de nosotros. Bueno, ¿a qué sabe tu grupo? Tienes todo el tiempo, haz lo que quieras. Bueno, Tequila sabe a... es algo... sí, o sea, hay una de las canciones de nosotros que puede responder esa pregunta. Ah, sí. Sí, dice, no es casualidad, dice, Dios nos da, a veces en algún momento nos da una medicina amarga, pero que al ser digerida da alegría. Ay, porque dígame, ¿cuál medicina es buena? Man. O sea, las medicinas buenas, los antibióticos, las medicinas efectivas son, o sea, esas ampollas como duelen, y has visto, o sea, y cuando es en la parte oral, esas pastillas son amarguísimas. Pero es la que necesitamos. Pero es la que necesita nuestro cuerpo para sentirse bien, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros estamos llamados a hacer no música que a todo mundo le guste, pero que a las personas que lleguen, esas personas puedan recibir algo de Dios. Nosotros nos hemos basado siempre en la parte de Tequila, música que edifica y transmite vida. O sea, realmente nosotros no hacemos música para que le guste a todo el mundo y para que, por así decirlo, empatice con todas las personas. Algunos dicen, hey, estas locuras de estos manes, o cierto, quizás no les cabe mucho. Pero este primer formato de Tequila más rockero está dirigido a personas que no conocen de Dios. Y nos han pasado algunas anécdotas bonitas con respecto a la música que en algún momento fuimos a hacer el video de Quizás, allá debajo del puente de la 80 con Colombia. Y les dijeron a esos muchachos, unos skatepark, que se parchan allá y son personas muy llenas de argumentos, personas que son muy estudiados y personas, les dijeron, hey, va a venir una banda cristiana y va a hacer y quiere hacer un videoclip aquí en este lugar y quiere que ustedes participen. Y los manes de una, como decimos nosotros, se tocaron. Sí, claro. Se tocaron. Pero cuando el amigo les mostró la banda y la canción, dijo, ¡ah, qué cuca de música! O sea, para ellos les llegó el género, se identificaron, o sea, ellos estaban esperando que, aleluya, gloria a Dios, una canción de iglesia, muy eclesiástica, ¿sí o no? Pero ellos apenas escucharon el género, ¡hey, me gusta! Y es más, pueden ver ese video, se llama Quizás, y ahí salen ellos. Hay que verlo. Salen claro ellos sí. Ahí, y de una nos abrieron, como se dice, las puertas. Y realmente nosotros estamos haciendo este tipo de música que, como le digo, no es tan comercial aquí en nuestra cultura, porque nosotros somos más cumbiamberos, más de canciones más dulcecitas, ¿cierto? Pero puede ser, pero es efectivo. Es efectivo llegar a esas personas. Ese fue tu llamado, llamado, lo que Dios te llamó. Y es, yo recuerdo mucho en la palabra de Dios cuando David tiene que pelear con Goliat y le dicen, vamos a poner la armadura de Saúl. Porque piensan que con la armadura de Saúl puede ganar. Y él dice, no, yo con esa armadura es de él, es mía. Dios te dio tu propia armadura y esa es la música que te dio a ti. Y se la dio a ti, no se la dio a otro. Y lo que dijiste ahorita es muy sabio. Efectivamente, vos le haces llegar a mucha gente que yo no le puedo llegar.
Pero eso es parte de la bendición y de la multiforme gracia de Dios. Poder llegar a muchos, de muchas maneras. A mí me parece excelente lo que me hablas. Y me gustaría preguntarte algo más que no le he preguntado a las otras bandas, pero creo que sería un buen momento para preguntártelo. Cuando llegan los momentos difíciles adentro, que esos momentos llegan, ¿sí? ¿Hay algo bíblicamente en el que tú te apoyes para seguir? Porque vienen años donde dejarás de ser novedad, como uno lo es en el momento dado, para convertirse en otro clásico, en otra persona que... Sí. Y muchas veces uno se pregunta si vale la pena seguir. Y no lo digo por mí, lo digo por muchos contactos cristianos que llega un momento donde dicen, ¿será que seguimos? ¿Sería que valió la pena? ¿Será que seguimos intentándolo? En mi caso en particular, yo le tuve que pedir permiso a Dios para seguir la carrera. No tanto para parar, sino para seguir. Porque en un momento dado hice lo que no era bien delante de Dios. Y era anteponer toda la parte musical por encima de la palabra que yo estaba dando. Tanto que siento que deshonré la palabra de Dios. E hice que de alguna manera fuera, lo digo de corazón, me siento despreciable. Dice que lo que hizo, tratar de robarle la gloria del Señor. La palabra puntual que Dios me dio a mí fue, no me gusta tu trabajo musical porque tu trabajo habla más de ti que de mí. Y yo sentí que Dios me dijo a mí, pare. Y paré durante muchos años. Y Dios no quiso que hiciera una sola gota de música más, una sola nota de música más, no más. Un día Dios me dice a mí, es hora de volver a empezar, y estoy volviendo a empezar, después de muchos años. Pero recuerdo una palabra para mí, ¿cierto? Y la palabra para mí es, ¿qué es el propósito para el que usted existe, ¿cierto? Y cuando le dije, Señor, deme la oportunidad que yo quiero servirle, Dios me regaló una palabra. Esa te la comparto. Quiero saber la tuya. Antes de contestarle esa pregunta, Fer, ¿sabes qué? Te digo una cosa. Gracias. Gracias por escuchar la voz de Dios y por tener ese corazón tan noble y ese corazón humilde de aceptar a Dios, lo que Dios te da y lo que Dios te pide y volver. Porque para nosotros que estamos en la escena musical, vos has sido un referente muy especial para nosotros. Y que vos volvás, yo me sentí muy privilegiado. Muy privilegiado cuando dijimos, ay, 320 son Fer y Joche, los muchachos, pues cierto, lo que era electrolíquido. Yo me sentí honrado y yo, qué bendición poder tocar al lado de ellos. O sea, porque han sido unos referentes bonitos para nosotros en la ciudad, en la parte musical, y han trabajado con excelencia. O sea, han hecho las cosas con excelencia, porque yo creo que eso normalmente, porque a veces decimos, no, es que para Dios, eso es para Dios, y entonces no, ¿qué importa que estés? No, sí. O sea, para Dios con excelencia, porque es que Dios es un Dios excelente, ¿sí o no? Y ustedes han hecho las cosas con excelencia. Y entonces, como te digo, muchas gracias por ser esa persona sensible, y muchas veces no es más grande el que no cae, sino muchas veces es más grande el que cae y acepta la corrección de Dios y vuelve y se levanta. Porque dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo y 8 se levantan, ¿cierto? 8 Dios lo levanta. Entonces es maravilloso volverte a tener en la escena musical a vos en estos momentos y que vos admitas, porque yo sé la categoría de músicos que son ustedes y yo sé en todos los medios, porque yo los he seguido desde muy adolescente. Entonces, ¿dónde se han movido ustedes y todas las puertas que se le han abierto por otro lado? Y que usted vuelva a la escena musical, para nosotros es algo maravilloso y es un reto muy lindo poder cantar y tocar al lado de ustedes. Entonces es maravilloso, hermano, por ese lado. Gracias. Verdad que gracias a usted y verdad que qué maravilla poder compartir estos escenarios y tareas con ustedes de aquí en adelante, que Dios nos empiece a usar, ¿cierto? Sí. Entonces es verdad. Yo siempre me he propuesto, con respecto a la música que nosotros hacemos, es música que edifique, que transmita vida. Yo siempre le he dicho a Dios, Señor, si las canciones, los mensajes que nosotros estamos transmitiendo no transmiten vida, no edifican, no queremos hacer música. Así es. Cierto, nos lo hemos propuesto. Y como le digo, en estos últimos tiempos la situación ha estado, es difícil,
se torna difícil, pero yo creo que Dios está preparando corazones. Está preparando corazones, su corazón, mi corazón y corazones de muchos músicos de la ciudad de Medellín para que juntos podamos darle la gloria al que se la merece. Amén, gloria. Entonces es maravilloso, hermano, poder en esos momentos compartir con vos y estar en este lugar. Para mí también es un privilegio venir al Estudios Electrolíquido, poder compartir con vos, ¿verdad? Que son sueños cumplidos. El honor es para mí tenerte en mi casa y tenerlo acá. Es una bendición y quiero que nos deleites con tu maravillosa voz, con esa canción que nos ha marcado desde chiquitos, creo yo. Yo también la escuché de niño y creo que todavía sigue siendo una de las canciones que no deberíamos dejar de cantar, porque esa letra la necesitamos hoy también, ¿no? Sí, claro que sí. Empezamos. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta. No basta solo con soñar, soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Pedir al maestro, decirle: dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Una vez más cantemos. Oh, dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, Señor. Yo quiero vivir solo para ti, Señor. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Ayúdame, Señor Jesús. Yo quiero vivir solo para ti. Qué bendición más tenerte aquí en mi casa, hermano. Muchas gracias, hermano. Ya saben, Bendición. para que lo sigan en sus redes. ¿Cómo estás en tus redes? Bueno, aparecemos en YouTube como Tejila Rock Oficial, en Facebook, en Instagram, Tejila Rock. Y vayan que hay mucha música que va a edificarles, que va a transmitirles un mensaje de amor, de esperanza, de servicio. Y sabemos que en Jesús encontramos ese mensaje de amor para nuestras vidas. Y lo voy a comprometer. ¿Vas para el concierto entonces el día del lanzamiento Claro que sí. del disco? Claro que sí, Buena maravilloso. Energía. Ya saben todos, para que se suscriban al canal, para que estén con nosotros y seguimos en otro capítulo más de En Casa. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones.